Padre Cristo, hermanos, a esta hora les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando que se encuentren bien en sus hogares, pidiéndole a Dios que nos cubra con su sangre preciosa, que nos ayude en estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a dar principio con la enseñanza de la palabra de Dios para este martes, y yo les voy a invitar para abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 25 y el verso 8. Éxodo 25, 8. Gloria a Dios. Dice la palabra bendita de Dios: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Quiero enseñar en este día sobre el tema: limpia tu casa y serás bendecido. Limpia tu casa y serás bendecido. Padre bendito, Dios de poder y de misericordia, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos permites compartir esta palabra y que esta palabra toque el corazón, Señor, y pueda hacer lo que tú has deseado que haga tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Desde el Antiguo Testamento, el Señor ha establecido lugares donde como pueblo de Dios debemos reunirnos para adorar y estudiar la palabra bendita de Dios. Y el mismo Señor Jesús iba a la sinagoga todos los días de reposo, como era su costumbre. De igual manera, la iglesia del Nuevo Testamento se reunía con frecuencia para adorar a Dios. Por eso dice la Escritura: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Además de esta verdad, Dios mismo nos ha hecho a nosotros el templo del Espíritu Santo, dice su palabra. Somos templo del Espíritu Santo. Somos casa de Dios y debemos de cuidarnos. Debemos de cuidar ese privilegio que tenemos de que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Es un privilegio que tenemos que cuidar. Acerca de esta revelación, la palabra de Dios nos enseña aquellas cosas que debemos de evitar para no perder su presencia. El mismo David, el rey David, dijo: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado, porque somos responsables delante de Dios. Dios nos ha dado privilegios, Dios nos ha dado lugares donde reunirnos, pero también nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si queremos que el Espíritu Santo muere en nosotros, tenemos que cuidar el templo. Tenemos que cuidar que Él more, que Él esté contento, que Él esté de acuerdo en estar en nosotros, que no hay nada que le moleste, que no hay nada que diga que se quiere ir, que no hay nada que diga que no está contento, que no está a gusto. Nosotros somos los responsables de que Dios esté a gusto en nuestra vida. Es muy importante. Es muy importante. Hoy en día, aleluya, entonces tenemos que limpiar nuestra casa. Dice la palabra de Dios que Dios mandó
construir un santuario para Él. Estamos hablando del tabernáculo que Dios mandó construir. Dice el libro de Éxodo, capítulo 25, 8: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Porque el deseo de Dios siempre fue habitar con su pueblo o habitar con su creación. Y para ello Él usó algunas cosas para habitar con ellos. Por ejemplo, el santuario o el tabernáculo que mandó que construyeran para habitar en medio del pueblo. Es muy importante tener en cuenta que somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo, de manera que debemos tener clara la razón por la cual existió el tabernáculo y el templo en Jerusalén también, pues así será más fácil comprender nuestra razón de vida y existencia hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a Dios le gusta habitar con nosotros. Desde un principio, hermanos, Dios ha querido habitar con nosotros, pero no ha podido por razón del pecado. Pero ahora, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, la gente llevaba un sacrificio para que Dios pudiera habitar con ellos. Ahora, dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el sacrificio que se pagó fue nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo pudiéramos tener el privilegio de que Dios, el deseo de Dios de habitar con su pueblo. Ahora usted y yo podemos hacer eso porque el Señor quiere vivir con nosotros, quiere vivir con su pueblo. Somos el templo, somos lo que Dios quiere. Por eso es la razón de nuestra vida, por eso existimos, porque Dios nos ama y quiere vivir con nosotros. Cuando Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo en el desierto, le dijo: harás un santuario para mí. La palabra santuario aquí se traduce del término hebreo en Miquesedat. Miquesedat en el hebreo, que además quiere decir lugar consagrado. Lugar consagrado. Dios dijo que haría un santuario para Él, no para la gente. Un santuario consagrado para Dios. Aquel lugar sería morada para la presencia de Dios. Sería su casa en la tierra. Era lo que Dios quería. Ahí el Señor le hablaría o le hablaba a Moisés. Ahí el Señor manifestaba su voluntad o su palabra, y su gloria se dejaba mirar a través de una nube, y la nube llenaba el tabernáculo, y la gloria de Dios se dejaba sentir, y la gente podía mirar eso y se quedaba maravillada porque nunca habían mirado algo así. Una nube que cubría el tabernáculo, y era la presencia divina del Dios Todopoderoso. Y esa nube puede estar en nuestra vida, y esa nube puede estar en nuestra casa si nosotros le somos fieles a Dios. Oh, alabado el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Además de esto, dijo el Señor: y habitaré en medio de ellos. Ese ha sido el plan y deseo de Dios, habitar en medio del hombre. Él desea ser el centro y razón de nuestra vida. No quiso solo habitar en un trono celestial allá en el cielo, sino que planeó, quiso establecer su presencia en medio de nosotros, en medio de los hombres. A Él sea toda la gloria. Él nos ama, hermano, Él nos ama. Luego de establecerse el pueblo hebreo en Jerusalén,
se construye ahí un hermoso santuario a través del rey Salomón, y aquel templo para Dios se convirtió en el centro de adoración de Israel, y de varias naciones alrededor venían a orar ahí a ese templo, venían a adorar, venían a tener un encuentro con Dios. Dios le permitió a Israel tener un templo. El Señor le concedió al rey Salomón construir ese templo. Y dice, hermano, que cuando estaban terminándolo para inaugurarlo una vez más, llega la gloria de Dios y llega la nube, y los sacerdotes no podían ministrar porque no podían entrar, porque la nube de Dios estaba ahí. A la presencia de Dios estaba ahí en ese templo. Alabado sea el Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. A Él sea toda honra y toda gloria. Lamentablemente, con el tiempo, la nación cayó en la rutina religiosa. El encuentro con Dios se llenó de formalismos vacíos, y la presencia de Dios poco a poco se fue menguando. Es esto lo que sigue pasando el día de hoy, cuando descuidamos nuestro primer amor, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando descuidamos la presencia de Dios. El Señor poco a poco se va alejando de nuestras vidas. Poco a poco nos vamos enfriando. Poco a poco ya no vamos sintiendo la presencia de Dios, porque porque la gloria de Dios se está yendo, porque la presencia de Dios se está yendo, y no porque Él lo quiera, sino por nosotros, que no tenemos el cuidado de mantenernos limpios, el cuidado de mantener nuestro hogar, nuestra casa, nuestro cuerpo, algo que Dios le guste estar y habitar con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. En 2 ocasiones, ya en el tiempo de Jesucristo, en el mismo templo, aunque ahora lo había hecho Herodes, en ese tiempo lo hizo Salomón. En este tiempo, en el tiempo de Jesucristo, estaba el mismo templo, pero lo había hecho Herodes. Y dice, hermano, la palabra de Dios en San Juan, capítulo 2, verso 13 al 16. Dice, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerda. Oiga bien lo que dice la palabra. Haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas, y transformó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Esta primera purificación ocurre al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo para la fiesta de la Pascua. Venían judíos y prosélitos de lugares muy distantes, de otros países. Por eso era la venta de animales, y los cambistas, pues era necesario cambiar monedas extranjeras para comprar las monedas locales de ahí. Cuando Jesús llegó al templo y vio lo que estaban haciendo, estas cosas estaban haciéndolas, pero en el templo del Señor, no lo estaban haciendo en el lugar indicado. Y esto demostraba que le estaba dando más valor a la importancia del negocio que a la presencia bendita de Dios. No nos pase eso, hermanos, no nos pase eso. Entonces dice la Biblia que el Señor Jesús, impulsado por el celo, hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a los vendedores, a los cambistas
ignorando, dijo: quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi padre en casa de mercado. Quizás algunos sacerdotes o escribas que veían aquellas ventas en el templo de manera, quizás las miraban de manera correcta, y hasta habrían levantado su voz, pero la mayoría del sacerdocio y las autoridades religiosas aprobaban estas prácticas. Tal vez algunos, justificándose, expresaban buenos sentimientos. Quizás decían: debemos atender a los extranjeros bien y facilitarles las cosas. O no hay nada malo en estas palomas, en estas ovejas, en estos intercambios. Pero Jesús estaba mirando las cosas de diferente manera. Jesús entendió que el templo era un lugar donde habitaba la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos un templo, y no puede haber en nuestro templo un mercado donde se vendan, donde se compren, donde se hagan negocios chuecos. No puede haber en nuestro templo nada de eso, porque el Señor viene, hermano, y se enoja, se molesta por lo que estamos haciendo, que va en contra de la presencia bendita de Dios. A veces permitimos en nuestras casas, es decir, cuando somos los responsables de las casas, cosas y prácticas que Dios aborrece. Aquí nos habla de mercado. Esto es figura o representa los negocios ilegales, representa aquella ambición desmedida por el dinero, anhelo por prosperar materialmente, aunque esto signifique descuidar o perder la misma presencia de Dios. En otras ocasiones permitimos en nuestras casas, siendo nosotros la autoridad, cosas que a Dios le desagradan. Por ejemplo, licor, hijos que se quedan con sus novias en el cuarto hasta otro día. Permitimos quizás que tengan armas, permitimos quizás que tomen, permitimos quizás que tengan droga, que lleven mujeres. Esto no le gusta a Dios, esto no le agrada a Dios, y esto es causa de que Dios ya no viva en nuestras casas. Estamos en las casas en este tiempo. Es el tiempo que Dios nos permite para voltear a nuestro lado. Voltee a su lado, voltee a su recámara, voltee a su sala. ¿Qué hay en mi casa que no le guste a Dios? ¿Qué hay en mi casa que le impida la presencia bendita de Dios? Mateo, hermano, después de expulsar a los vendedores, los cambistas, en Mateo 21, del 12 al 14, vuelve a decirnos el Señor, les dice: mi casa, casa de oración será llamada, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La expresión mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, nos permite reflexionar en nuestra casa, nuestra, la de usted, donde usted es la autoridad, donde yo soy la autoridad, donde yo digo lo que debe de haber y lo que no debe haber en la casa. Usted como varón, usted es responsable. Si no hay varón, la hermana es responsable de lo que entra y de lo que sale de su casa. Cuídese de que lo que entra sea de agrado de Dios y saque todo lo que a Dios no le agrada. Aleluya. Nos permite reflexionar en nuestra casa. A veces en casa acogemos o guardamos cosas que debemos bien sacarlas, como Jesús lo hizo en el templo. Hablamos, por ejemplo, de cosas robadas, por ejemplo, de las cuales incluso a veces nos captamos que las agarramos en especial o muy baratas, que las conseguimos baratas. Pero esto
les da autoridad a las tinieblas para afectar la economía de aquella casa. A veces guardamos en casa objetos que han sido consagrados quizás a la brujería o al ocultismo, y quizás usted no lo sabe, los compra y no sabe, pero eso afectan su casa, su relación con Dios. Hay cosas que están afectando nuestras casas y nosotros a veces no lo sabemos, hermano. Nosotros somos el templo de Dios, somos casa de Dios, casa del Señor, somos templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dice que debemos ser casa de oración, casa de oración. Debemos estar, nuestra casa debe ser una casa donde se haga oración, donde se ore, donde se pida, se clame. Alabado sea el Señor. Nos ha sido dado este cuerpo que nosotros tenemos. Dios nos lo dio, este cuerpo, pero este cuerpo nos lo ha dado para que sea un templo del Dios viviente, un templo del Espíritu Santo. No es nuestro, es de Dios. No es nuestro. El día que Dios nos lo pida, no le podemos decir que no. Es de Dios y Dios nos lo ha dado con propósito. Y por eso dice el Señor: glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:20. Así como el Señor Jesús purificó o limpió el templo en aquel entonces, debemos nosotros también limpiar nuestro templo. Recordemos que el apóstol Pablo dijo: limpiémonos de toda clase de contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Segunda de Corintios 7:1. A veces permitimos en el templo, el cual somos nosotros, cosas que no deben estar ahí, como rencores, como odios, como deseos de venganza, pasiones desordenadas, inmoralidad sexual, codicia, robo, murmuraciones, mentiras, calumnias, resentimiento hacia el esposo, hacia la esposa, hacia los hijos, desobediencia a las autoridades y muchas otras cosas más. Si están ahí, nosotros somos, hermanos, los que hemos hecho que están ahí. Les hemos dado un lugar en nuestra vida. No deben estar ahí, no deben estar, porque somos templo, pero nosotros los hemos dado cavidad. Déjeme decirle, esas cosas están estorbando para la presencia. No cabemos, dice el Señor, no cabemos todos en tu casa. O se salen ellos o me salgo yo. Tenemos que sacar. Hay odios, hay rencores, hay deseos de venganza y pasiones desordenadas, inmoralidad sexual, codicia, robo, murmuración, calumnias, mentiras, chismes, resentimientos hacia el esposo o la esposa, desobediencia hacia las autoridades. Y esto debe de ser expulsado de nosotros, pues estorba a la presencia de Dios en nuestra vida. Mateo 21:14 nos dice que después de aquella limpieza que el Señor hizo en el templo, vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Es decir, limpiar nuestra casa o templo hará que el poder de Dios fluya con libertad. Hará que gente diga: me gusta tu casa. ¿Qué tienes en tu casa? Dime qué secretos tienes. Dime qué es lo que está pasando. Me gusta cómo vives. Me gusta, oh, alabado el nombre del Señor, porque la casa está limpia. Y cuando la casa está limpia, viene la bendición de Dios. Limpia tu casa y la bendición de Dios va a llegar.
cuando el tabernáculo y el templo se consagraron a Dios, su presencia llenó la casa. Cuando nosotros verdaderamente nos consagremos a Dios, su presencia va a llenar nuestra casa. Según Éxodos 40, cuando Moisés consagró el tabernáculo, vino la nube, llenó la casa. Sabemos que representa la presencia del Señor, la gloria de Dios. Aleluya. Recordemos que en el Nuevo Testamento Dios dice: no os embriaguéis con vino, más bien sé llenos del Espíritu Santo. Segunda de Crónicas, hermanos, 7:1 dice: y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Oh, alabado sea el Señor. Es mejor la presencia de Dios, es mejor la gloria de Dios. Aleluya. Eso dice Crónicas capítulo 7. Pero en el capítulo anterior, del capítulo 6, se nos dice que Salomón consagra o presenta el templo a Dios. Y ahora se nos dice, cuando Salomón termina la oración, desciende fuego de los cielos. Desciende fuego. Uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia es el fuego, hermano. Es el fuego, hermanos. Por eso cuando Cristo ascendió al cielo y su sacrificio fue aprobado del cielo, dice la palabra bendita de Dios que vino sobre los 120 que había en el aposento alto el poder del Espíritu Santo y los llenó y empezaron a hablar en otras lenguas. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Usted quiere ser lleno del poder del Espíritu Santo, permita la presencia de Dios en su vida. Permítela. En el Antiguo Testamento, tanto el tabernáculo como el templo fueron llenos de la gloria de Dios. La presencia de Dios en la casa traerá multitud de bendiciones. Segunda de Samuel 6, 10 y 12 dice: así que David no quiso traer así el arca de Jehová de la ciudad de David, mas la llevó David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Un pasaje conocido que conocemos de cómo sucedió, y los versículos que leímos nos enseñan que David, hermano, en cierta manera, David procuraba llevar el arca de Dios, símbolo de la presencia divina. Procuraba llevarla a Jerusalén, la llevaba sobre un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Pero de pronto los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano para sostenerla, pero el furor de Jehová se encendió y Usa fue herido por Dios y cayó muerto. Ante lo sucedido, David temió y decidió entonces dejar el arca de Dios en casa de Obed-edom, porque Usa murió. Cuando hacemos las cosas, aunque sea con buenas intenciones, pero no se hacen según lo que Dios tiene establecido, nunca saldrán bien, hermano. Cuando lo hacemos como nosotros pensamos, como nosotros creemos,
las cosas no van a salir bien. Necesitamos hacerlas según como Dios los tiene estipulado y enseñado en su palabra bendita. Tenemos su guianza divina, tenemos lo que necesitamos. No tratemos de hacer las cosas pensando que somos muy inteligentes, que lo podemos hacer. No podemos hacer nada, hermano. Sin Dios no somos nada. Dios es el que obra en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. El arca debía de ser llamada por la familia de Coat. Los coatitas eran los únicos designados por el Señor para trasladar el arca de Dios, y no por la familia de Abinadab, que era el padre de Usa y de Ahío. Y antes de trasladarla, tenían que ser santificados y purificados. También Dios había instruido en su palabra a su pueblo para que llevaran el tabernáculo sobre sus hombros. No podían nomás agarrarlos, no podían nomás echarlos a un carro y llevar. No. Tenía lo que Dios había estipulado, es que tenían que llevarlo sobre sus hombros y no sobre carros. Este era un modelo filisteo y no de Dios. Llevar las cosas santas, servir a Dios, es un privilegio y también una responsabilidad. Eso se debe de llevar en los hombros, hermanos, en los hombros. Es un peso. Por eso Dios usa a los hombres, porque todo peso debe de ir en los hombros. Nuestros hombros son para soportar peso. En nuestro cuerpo son los que pueden soportar más peso. Y Dios quiere que su gloria, que su presencia, todo lo de Dios, hermano, que nosotros traigamos, alabado sea el Señor. Lo que puede hacer un peso glorioso, un peso divino, tiene que estar en nuestros hombros, hermano. Tiene que estar en nuestros hombros. Entonces el arca de Dios se queda finalmente en la casa de Obed-edom. Y es muy interesante ver lo que el nombre Obed quiere decir. Quiere decir servidor, adorador. Eso es lo que quiere decir. Probablemente era un levita que vivía cerca de Jerusalén. Y esto nos habla de su corazón. Era un hombre que servía y adoraba a Dios. Fue para él, sin duda, un privilegio tener el arca de Dios en su casa. Mire, hermano, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está la casa de Obed-edom? La palabra de Dios nos dice 3 meses duró el arca. Y Dios lo bendijo con toda su casa. A Dios le gustó estar en la casa de Obed-edom y lo bendijo a él y bendijo a su familia. Bendijo los chivos, los borregos, los multiplicaba. La gente que estaba alrededor miraba cómo se multiplicaban las cosas en la casa de Obed-edom, porque a Dios le gustaba estar en esa. Señor. Hermano, a Dios le gusta estar en tu casa. A Dios le gusta entero. Si Dios le gusta entero en tu casa, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu casa, va a bendecir toda tu casa, tus hijos, tu esposa, tu familia, tu trabajo. Lo que tú hagas lo va a multiplicar el Señor. Si Dios, así como en la casa de Obed-edom le gustaba estar, le gusta estar en nuestra casa. Dios va a bendecir tu casa. Pero para eso sí necesitamos que, yo quiero que Dios esté en mi casa, pero Dios quiere que limpies tu casa para bendecirte. Limpia tu casa para bendecirte. Aleluya. Y esto, hermano, es lo que Obed-edom, como que su casa estaba limpia. Tenía un privilegio al tener el arca de Dios en su casa. Recordemos que el arca de Dios es símbolo de la presencia divina. Y cuando la presencia de Dios
viene sobre una persona, sobre una casa o sobre un templo, aquel lugar es bendecido en todas sus áreas. Veamos por ejemplo el caso de Obed-Edom. En su casa tuvo el arca de Dios 3 meses y fue bendecido, nos dice la escritura, en todo. Dios lo bendijo a él y a toda su casa. El Señor, hermano, bendijo a su esposa, bendijo a sus hijos, y yo creo que eso es algo que todos nosotros queremos, que Dios bendiga a nuestras familias. Personas vinieron a David y le dijeron, miraron, hermano, lo que estaba pasando, y vinieron a David y le dijeron, Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca. Tráetela. Él ha bendecido, si la tienes aquí, Dios nos va a bendecir también a nosotros. Y es bueno desear la presencia de Dios. Es bueno desearla, hermano. Gloria a Dios. Pero Dios no está en cualquier casa, sino en casas que estén limpias. Entonces, fueron bendiciones notorias las que estas personas vieron en la casa y patrimonio de Obed-Edom, sus ganados, sus negocios, sus cosechas. David le decían a aquellos hombres, te estás perdiendo las bendiciones, mira, y las debemos de traer. Mira lo que Dios está haciendo, te estás perdiendo eso. Hay que traérnosla. Yo no sé si usted quiere las bendiciones de Dios, yo sí las quiero. Hay que traérnoslas a nuestra casa, hermanos. Lo más importante en realidad no son las bendiciones, sino la presencia de aquel que bendice. Porque estando en la presencia están las bendiciones. Si no está la presencia, no están las bendiciones. Es más importante Dios que las bendiciones. Alabado sea el Señor. Si procuras primero la presencia de Dios, si limpias primero la casa o templo, Él traerá mayormente su presencia y todo será diferente en tu casa. Ya estoy terminando. En conclusión, es necesario que tomemos el tiempo y le permitamos al Espíritu Santo su dirección divina para despojarnos de aquellas cosas que están impidiendo la bendición. Hermano, Dios está bendiciendo tu casa. ¿Tú lo sientes? O si no, identifica los obstáculos que están deteniendo y están estancando la bendición de Dios en tu casa. Identifícalos y sácalos fuera de tu vida y de tu casa para que Dios fluya, para que su presencia fluya en tu casa y en tu vida. Es decir, aquellas cosas que no permiten que Dios fluya son las cosas que hay que limpiar. Limpia tu casa para que sea bendecida. Hermanos, me da gusto saludarles y reciban esta palabra. Es de parte de Dios para nosotros. Dios me les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.